Entonces, comenzamos semiología con lo que es definiciones, ¿no es cierto? El examen urológico, al ser interno, nos vamos a saltar algunas etapas dependiendo del caso, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, si vamos a hacer examen renal, tenemos que hacer inspección de la fosa lumbar, ¿no es cierto? Si es que vemos un tumor o algo comprimiendo hacia afuera, obviamente va a comprimir primero hacia adelante, no es fácil que vaya hacia adelante, pero si hay un tumor en retroperitoneo, puede ser que se dirija hacia atrás. Entonces lo vamos a ver solamente en la parte de la fosa lumbar. Si es que yo voy a hacer inspección, tengo que hacer inspección de la parte inguinal, escrotal o todo el periné, dependiendo del caso, ¿no es cierto? Van a haber varias patologías que van a estar asociadas a un descenso de vejiga, lo que dicen que el nombre correcto son colpocistocele, primer, segundo, tercer grado, dependiendo de qué tanto esté afectado, dependiendo del número de embarazos que ya tenía la señora, dependiendo los síntomas y todo lo demás. Entonces, es fácil entender. Addison Montenegro. Sí, doctor. Muy bien. Definición de disuria. Puedes leer, no pasa nada. Sí, doctor. Disuria, ardor o molestias al orinar que tornan dificultosa la emisión de la orina. Puede ocurrir al comienzo, durante o al final de la micción. Puede ser producida por estenosis de la uretra, uretritis, adenoma prostático, cáncer de próstata, cistitis, infección urinaria alta, eliminación de cálculos o de arenilla urinaria. Eso que ha dicho su compañero de en qué momento se produce la mayor intensidad del dolor, si es antes de orinar, si es al medio de lo que está orinando o al finalizar, es sumamente importante y está asociado a la hematuria. Si es que genera dolores porque hay tal vez un proceso inflamatorio a ese nivel que está estrechando la luz y obviamente al pasar la orina va a generar demasiado dolor. Entonces, dependiendo de la patología, la hematuria va a estar asociada a en qué momento de la micción se produce la disuria. Es como cuando hablábamos del corazón, ¿no es cierto? Si es sistólico, si es tele, meso, o si es proto, tele o meso, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo en qué momento se presenta, es lo que nos ayuda. Acá ustedes van a tener mucha dificultad, pero lo que yo les recomiendo siempre es hacer la prueba de los 3 vasos. Ya expliqué un poquito de eso el año pasado, lo van a ver más en laboratorio clínico, pero le haces orinar al paciente en 3 vasitos diferentes, más o menos de 150 cc cada uno, recordando que la misión normal es de 450, ¿no es cierto?, cada 8 horas. Si es que nosotros vemos que uno de los vasos, el primer vaso es más teñido, el segundo es más claro, el tercero es más oscuro, entonces el problema es al inicio de la micción. Si es que en ambas, en los 3 vasitos está igual, entonces el problema no está en la parte final, puede ser un problema sistémico o renal. Si es que yo veo que el paciente orina normal, clarito, y luego al final se vuelve rojo, entonces es un problema de la uretra. Entonces, ¿qué está pasando a ese nivel? Luego de eso, pasamos con Yesenia, por favor. Sí, doctor. ¿Qué entiendes por tenesmo vesical? Creo que era, como dije, un deseo continuo y doloroso, ineficaz al orinar. ¿Pero qué entiendes? ¿Cómo es? Es como sensación de orinar varias veces. Eso es otro término. El tenesmo es que tú has orinado, pero luego sientes todavía ganas de orinar, por más que no haya orina. Al igual que cuando nosotros estamos con un proceso de estreñimiento, constipación, de caloma, tenemos tenesmo a ese nivel. Entonces uno tiene la necesidad de todavía querer ir a defecar, ¿entiendes? Por más que la ampolla puede estar vacía,
o por más que la vejiga esté vacía en este caso, ¿no es cierto? Entonces es el deseo continuo. Tú tienes ganas de ir al baño por más que no haya contenido como tal. ¿A quién me toca ahora? Sheila. Doctor, ¿Qué entiendes por estranguria? estrangulamiento. Luego lees, pero ¿qué entiendes? Mm, ¿Qué le parece? Em, ay, que al momento de orinar se hace de una manera lenta y que no es continua. No, ¿qué entiendes por estranguria? Como el doctor Vito les decía, a ver, usemos el latín, uria, ¿qué es uria? Sí, ¿qué es uria? Orina, listo. Ajá. Y estrangular la orina, ¿qué entiendes por eso? Cortar El proceso, ya sea tumoral, prostático sobre todo, que llega a comprometer la vía urinaria, sobre todo la uretra, va a hacer que la orina no pueda pasar y por el aumento de la presión a ese nivel del conducto, la orina al abrir, al darse campo para poder salir, genera mucho dolor. ¿Por qué? Porque el conducto está estrechado, está más delgadito de lo que debería ser. Entonces esa misma presión que hacemos para orinar, incluso pujamos para poder orinar, hace que la micción sea lenta y dolorosa. Obviamente orinamos poquito porque la presión baja y la orina ya no va a salir. Luego, Ruth. Urgencia miccional. Léelo, eso está más fácil de entender. Bueno, según lo que indica, es el desvío imperioso de evacuar la vejiga. Se observa en obstrucciones vesicales, cistitis o en vejigas neuropáticas. ¿Sabes qué es una vejiga neuropática? No, doctor. Son pacientes que tienen alguna lesión neurológica y en vez de tener incontinencia tienen lo contrario, más bien el problema de la vejiga neurogénica como tal es que se llena, se llena y no tiene esa sensación de que tú ya estás lleno. Entonces llega a su capacidad máxima, que como les digo es 500 cc más o menos, y bueno, obviamente tienes que orinar sí o sí en ese momento, si no vas a tener problemas. Es lo que pasa, por ejemplo, en la próstata. Tenemos una obstrucción de la uretra por una hipertrofia benigna de próstata, se estrecha el conducto, no sale, obviamente hay hematuria, disuria y todo lo demás, olaquiuria, micturia, y la vejiga se empieza a dilatar. Eso se llama vejiga de lucha. El músculo, en este caso vesical, se empieza a formar como si fuera trabéculas, como si fuera una red. Entonces, este músculo ya no tiene la misma capacidad para contraerse, parecido a lo que pasa en el colon, en el megacolon de altura, ¿no es cierto? Que les decía, en el pólvulo de sigmoides, son intestinos que ya no se contraen con la misma fuerza. Lo mismo pasa a nivel de la vejiga. Entonces, por eso es que se recomienda tratarlo antes posible, porque luego el problema va a ir complicándose más. Enuresis le toca a Rosaura. Rosaura, la una. Sí, doctor. Ya, dale. Es la micción involuntaria, esto se da mayormente en la noche. Puede ser en los niños. Exacto, en los niños es más frecuente, sobre todo cuando tenemos problemas. Ay, apágalo tu micro. Gracias. Sobre todo cuando tenemos problemas de ansiedad en niños o niños que hayan sufrido algún trauma en infancia, abuso, lo que sea. Entonces, estos niños tienen esa tendencia. Obviamente, no solamente va a estar asociado al problema urinario, que también puede estar con incontinencia fecal.
Entonces son personas que manchan su ropita interior, que están a la defensiva, entonces hay que prestar mucha atención a este síntoma. Ahora que se está evaluando que hay una nueva ley en la cual estemos totalmente obligados a avisarle cualquier indicio de abuso y demás, tenemos que tener mucho mayor cuidado al momento de hacer una valoración o hacer comentarios hacia delante del personal o de la familia, ¿no? Luego estamos con Oscar Jean-Pierre. Sí, doctor. ¿Tú crees que hay anuria? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta, doctor? ¿Tú crees que puede existir anuria en un paciente? Sí, yo creo que sí. ¿En qué caso? Podría presentarse en una insuficiencia renal, deshidratación. ¿Qué dice la definición de anuria? Bueno, sería la ausencia o disminución de la producción de orina. No sería disminución, sería ausencia absoluta, ¿no es cierto? O sea que no sale nada de orina. ¿Crees que eso es posible en un ser humano? No. No siempre y cuando la vía esté íntegra, ¿no? Si está con nefrostomía o algo hacia afuera, obviamente va a salir, sí. Pero en este caso no es posible. O sea, el ser humano, aunque sea 2 ml, pero orina, aunque la insuficiencia sea brutal, tremenda, lo que sea. Entonces, el término de anuria como tal no está bien catalogado. Algunos libros y alguna bibliografía dice que sea inferior a 50 ml día. Pero bueno, si tú dices anuria, te refieres a que no es orinando nada. Ya dentro de la definición de oliguria entraría lo que es esa, de mejor manera ese término, no sé si es que orinas en 30 cc, 20 cc al día. Entonces el término de anuria, como les digo, es muy controversial. Muchos docentes no lo toman en cuenta. Le toca a Neisha. ¿Qué entiendes por oliguria? A la 1, a la 2. Falta. Doc, estoy aquí. Ya, pero responde, pues por lo menos di hola y luego piensas, ¿ya? ¿Qué? Es la disminución de la cantidad de orina. Ya, ¿y qué entiendes por poliuria? Es el cuando es el aumento de orina a cada rato. Ya, el aumento de volumen urinario. Normalmente, ¿cuánto orinas al día? 500, no sé. Oye, tú estás oligúrica. ¿Qué pasa? Tenemos ahorita. Muy seco están comiendo, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuántas veces al día orinas? ¿Cuántas? 3 o 2, 3. 3 veces 4. al día. Ponte que orinas 450. Por cada uno, por 3, ¿cuánto sería? Ya vamos a decir 1350. 1350. Eso, muy bien. Voy a hablar con sus profes de matemáticas. Entonces tú orinas 1350, que es un volumen bajo para alguien de tu edad. Tú deberías orinar un poquito más, por lo menos. Entonces hay que evaluar mucho la parte de líquidos en cada persona y obviamente en relación a la alimentación y a la actividad física que tenga. Tú me has dicho oliguria, término preciso. O sea, es que el paciente orine menos de 500 ml al día. Con 499 ya es oligúrico. Una eliminación superior a 3 litros al día ya es poliuria. Dame un ejemplo, sobre todo endocrino, de poliuria. Endocrino. Diabetes, tal vez, doctor. Ya, más o menos.
hay un ejemplo mucho más bonito. Yesenia, ¿qué dices? No, aquí iba a decir lo mismo, obviamente. Ya, ¿alguien tiene algún apellido a la diabetes que le pueda poner para que sea un ejemplo más bonito? Diabetes mellitus. Levanten la manito. Es la diabetes mellitus, ¿no? No, otro. Gabriel. Gabriel a la 1. Gabriel a la 2. Diabetes insípida. Insípida, muy bien. ¿Alguien tiene otro ejemplo? Ya todos han bajado la mano. Perfecto. La diabetes insípida. Jean-Pierre, dime. Diabetes gestacional. Ya, puede ser. Entonces, dentro de la definición de diabetes como tal, ya sabemos que es poliuria, polidipsia y polifagia. Alguien que coma demasiado, que orine demasiado y que tenga mucha sed y tome mucho líquido, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos con una diabetes normal, tenemos eso. Ahora, cuando ustedes tengan un paciente internado y haya sido sometido a cirugía, sobre todo de un adenoma hipofisiario, creo que les he mandado una vez una imagen de lo mismo, vamos a tener un problema con la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Entonces el paciente empieza a orinar y orinar y orinar y orinar. Pero al momento de orinar no solamente perdemos líquido, perdemos también alguna cantidad de electrolitos. Cuando nosotros tenemos esto, entonces lo más importante es poder ir reemplazando. Depende de qué sector esté comprometido y vamos a ver ahí si afecta más al sodio, más al potasio, dependiendo si tiene el túbulo contorneo proximal, distal y todo lo demás. Nicturia, ¿a quién le pasa nicturia? Nayeli, ¿te ha salvado? Iba a preguntar de la diabetes insípida. La lectura es la necesidad de levantarse la orina durante la noche. Sí, está bien, es orinar durante la noche. O sea, para que el término sea correcto, interrumpe el sueño de la persona. La persona ya está dormida, entonces se levanta para orinar. Característico de procesos de hipertrofia benigna de próstata o cáncer de próstata, ¿no es cierto? Donde el paciente no vacía la vejiga y al no vaciarse la vejiga siempre está llena. Entonces tiene, aparte de nicturia, tiene lo que hemos dicho, polacturia, urgencia miccional, tenesmo y todo lo demás. Entonces, dolor de origen urinario. Cuando nosotros hablamos del dolor de origen urinario, hay que evaluar igual que en cualquier otro órgano abdominal si es que compromete o no la cápsula. Pero saca tu huevada. ¿Cómo se llama la cápsula renal? Su capuca. Cápsula de Bowman. ¿Estás segura? Porque eso es del glomérulo. O sea, sí pueden verse afectadas en algunas patologías, como un ejemplo que se ha dado creo a principio de año, donde había una masa, un tumor y demás, ¿no? Pero ¿cuál es la que recubre al riñón? ¿Quién ha levantado? A ver, Albert. La cápsula renal, Doc. Sí, ¿cuál es su nombre? Edwin. La cápsula fibrosa. Ya, pero ¿qué nombre tiene? Cápsula de Gleason, doctor. Gleason, ¿dónde está la de Gleason? A ver, Mari, su capuca, se quiere reivindicar. La cápsula de Gerota. Ah, muy bien, se han olvidado, ¿qué pasa? Entonces, ya sea porque la lesión esté distendiendo o esté inflamando la cápsula de Gerota y eso esté generando el proceso inflamatorio, el dolor y todo lo demás, tenemos, como les digo, un dolor sordo mal localizado, ¿no es cierto? Cuando esta inflamación llega, y pónganse, es una lesión, distiende y llega hasta el peritoneo parietal,
en el retroperitoneo, entonces ahí ya se localiza de una mejor manera. Ahora, igual que en la apendicitis, fibras tipo C, fibras tipo A, ¿no es cierto? Dolor somático y visceral son muy diferentes. Entonces el dolor visceral es por la distensión de la cápsula, y cuando ya estamos comprometiendo el peritoneo o cuando ya hay lesiones en la mucosa, es un dolor somático, fibras A. Entonces, el dolor de origen urinario es variable dependiendo la patología que tengamos, ¿no es cierto? Si es que nosotros tenemos una litiasis renal, que es el término característico y es un diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda y de un abdomen agudo quirúrgico, entonces tenemos un dolor sumamente